Llegué a Egipto convencido de que estaba cumpliendo un sueño. Desde niño me habían fascinado las historias sobre las pirámides, los templos y los secretos enterrados bajo la arena. Había ahorrado durante años para poder pagarme este viaje, y no había lugar en el mundo que me llamara más la atención que el Cairo, con sus calles caóticas, su música nocturna y esa mezcla extraña entre lo moderno y lo antiguo. El calor era sofocante incluso al atardecer. Caminaba entre los pasillos abarrotados del Bazar Han el-Jalili, donde los vendedores ofrecían desde especias hasta imitaciones de estatuillas de faraones. Pero lo que más me atraía no estaba en venta: las conversaciones bajas, los rumores de lugares prohibidos, de tumbas sin nombre y pasajes que nunca aparecían en los mapas turísticos. Fue en una de esas callejuelas donde escuché por primera vez hablar del pasaje negro, un túnel olvidado cerca de Saqqara, no muy lejos de la famosa pirámide escalonada de Zoser. Un anciano me lo mencionó entre dientes cuando le pregunté por excursiones fuera de lo común. Sus ojos se oscurecieron y me advirtió que los turistas que buscaban ese lugar rara vez volvían. Yo, por supuesto, pensé que era parte del folclore local, una exageración para asustar a extranjeros crédulos. Sin embargo, esa misma noche, mientras intentaba dormir en mi habitación de hotel con vistas al Nilo, sentí un ruido extraño. No eran los bocinazos habituales de la ciudad ni las voces en árabe en las calles. Era un golpeteo suave, como si alguien tocara la pared desde el otro lado. Me levanté, encendí la luz y no había nadie. El ruido cesó. Me dije a mí mismo que era el cansancio, el jet lag, el calor. Pero no logré dormir. A la mañana siguiente, lo único que tenía en la cabeza era el pasaje negro. El amanecer en el Cairo tiene un tono anaranjado extraño, como si el sol peleara por atravesar la bruma del desierto y el humo de la ciudad. Me levanté temprano, con la decisión tomada: iría a Saqqara por mi cuenta. No quería una visita guiada, ni escuchar explicaciones turísticas repetidas. Quería encontrar ese pasaje negro del que el anciano me había hablado. Tomé un taxi destartalado y, tras un regateo que me dejó con la sensación de haber pagado demasiado, el conductor aceptó llevarme. Durante el trayecto, noté cómo sus ojos se clavaban en mí cada vez que mencionaba la palabra Saqqara. Cuando le dije que no quería la pirámide principal, sino los alrededores, su gesto se endureció. Frenó en seco a un costado del camino y, con voz seca, me advirtió que no volvería a adentrarse más allá. Turistas desaparecen allí, no es un sitio para usted, me dijo en un inglés torpe, pero cargado de seriedad. Me dejó a varios kilómetros del complejo, y desde allí tuve que caminar. El aire estaba cargado de polvo, el calor me envolvía como una manta sofocante, y el silencio era tan denso que incluso mis pasos parecían fuera de lugar. A lo lejos, las ruinas se alzaban como esqueletos gigantescos, restos de una civilización que aún parecía observar desde las sombras. Mientras avanzaba, descubrí algo extraño: huellas frescas en la arena, demasiado recientes para pertenecer a alguien que hubiera pasado horas atrás. Eran pisadas humanas, pero no había nadie a la vista. Las seguí casi sin pensarlo, hasta que me llevaron a un muro semienterrado. Allí, en una abertura apenas visible entre bloques de piedra erosionados, se adivinaba la entrada a un túnel. No tenía señalización, ni protección, ni nada que indicara que se trataba de un sitio turístico. Me incliné, respirando el olor a humedad que escapaba de aquel agujero. El aire era mucho más frío que afuera, casi como si la tierra ocultara su propio aliento. Me temblaron las manos. No había linterna, solo la luz tenue de mi teléfono, y aún así decidí entrar. Al dar los primeros pasos, la sensación fue inmediata. El silencio del desierto se transformó en una oscuridad opresiva, como si cada pared estrecha me empujara hacia adelante, impidiéndome retroceder. No había jeroglíficos ni decoraciones, solo piedra cruda, rugosa y húmeda. Sin embargo, tuve la certeza de que no era el primero en estar allí. En una esquina, encontré una botella de agua medio vacía y una tela raída cubierta de polvo. Objetos modernos. Alguien había estado en ese pasadizo, y no hacía mucho tiempo. Apagué el celular un instante para ahorrar batería y, en esa oscuridad total, lo escuché, un susurro, bajo y lejano, que no venía de mi mente. Era un murmullo en árabe, repetido una y otra vez, cada vez más cercano. Encendí de nuevo la linterna del celular con manos temblorosas. El pasillo seguía vacío, apenas iluminado por el haz débil que apenas alcanzaba unos metros adelante. El murmullo había cesado de golpe, como si nunca hubiera existido. Pero yo lo había escuchado, no podía engañarme. No era mi imaginación. Seguí avanzando, con pasos cautelosos, rozando las paredes ásperas con los dedos.
Cada tanto, la piedra estaba marcada con rayones, como si alguien hubiera intentado dejar señales apresuradas para no perderse. Eran líneas torpes, arañazos profundos, nada parecido a jeroglíficos. El aire se volvió más pesado y húmedo. La temperatura descendió, y con cada respiración sentía que inhalaba polvo mezclado con moho. De pronto, al levantar la linterna, vi algo que me heló la sangre, una huella marcada en el suelo polvoriento, nítida, fresca. No era la mía. Y no estaba sola, había varias, como si una o dos personas hubieran caminado delante de mí, no mucho antes. Seguí las pisadas, intentando convencerme de que tal vez se trataba de exploradores, arqueólogos o algún local curioso. Pero la idea se me derrumbó cuando escuché un ruido seco, un golpe metálico que retumbó en el túnel. No era un derrumbe. Era como si algo hubiese caído, o como si alguien hubiera dejado caer una herramienta. Me detuve, contuve el aliento y apagué la linterna para no delatar mi presencia. En esa oscuridad total, el silencio me perforaba los oídos. Pero entonces volvió, el murmullo. Más claro esta vez. Palabras en árabe, rápidas, como un rezo o un cántico, pero sin ritmo. Mi corazón martillaba en el pecho, y cada fibra de mi cuerpo me gritaba que regresara. Encendí la linterna y giré bruscamente hacia atrás. No había nadie. El túnel estaba vacío. Sin embargo, algo había cambiado. La botella y la tela raída que había visto antes ya no estaban en el suelo. Habían desaparecido. Tragué saliva, di unos pasos hacia atrás, y fue entonces cuando vi algo más. En la pared, a la altura de mis ojos, alguien había escrito con lo que parecía carbón o algún pigmento oscuro una frase en árabe. Reconocí solo una palabra porque la había escuchado la noche anterior en las calles de El Cairo: Maut. Muerte. El pasillo se extendía frente a mí, más oscuro y estrecho. Y aunque todo en mí pedía que retrocediera, no pude. Era como si aquel túnel me empujara a seguir adelante, como si una respuesta estuviera escondida en su interior. Avancé con la linterna temblando en mi mano, intentando controlar la respiración. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte, como si las paredes absorbieran el sonido y lo devolvieran multiplicado. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo, y pronto sentí que descendía bajo la tierra. El aire era más frío, pero también más pesado, como si me estuviera hundiendo en una tumba abierta desde hace siglos. De repente, el pasillo se abrió en una cámara pequeña, apenas un cuarto excavado en la roca. Las paredes no tenían decoraciones, pero en el suelo encontré algo perturbador, una mochila moderna, cubierta de polvo, rota en la parte inferior. La abrí con manos temblorosas y descubrí dentro una libreta húmeda, con varias páginas arrancadas. En las que quedaban, apenas se podía leer algo escrito en inglés con trazos desesperados: no estamos solos, siguen las sombras. Las últimas palabras estaban manchadas, como si hubieran sido escritas con la mano temblando. Mi estómago se revolvió. ¿De quién era esa libreta? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Me levanté de golpe, y al hacerlo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era el frío del lugar, era otra cosa. Giré la linterna hacia la entrada de la cámara y vi algo imposible de explicar de manera lógica, una sombra proyectada en la pared, pero yo era la única persona allí. La sombra no era la mía. Se movía lentamente, como la silueta de alguien parado justo en el umbral. Una figura humana, inmóvil, sin rostro. Cerré los ojos un instante, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, y cuando los abrí, la sombra ya no estaba. Decidí regresar por el túnel, pero al girar hacia donde había venido, noté otro detalle que me paralizó: las pisadas en el suelo. Ya no estaban solo frente a mí, también se marcaban frescas detrás de mí, como si alguien me hubiera seguido en silencio todo el camino. Respiré hondo, aferrando la linterna como si pudiera protegerme de lo que fuera que se ocultaba en ese lugar. Seguí adelante, con el presentimiento cada vez más fuerte de que no estaba caminando solo en esas profundidades. Seguí caminando por el túnel, con la linterna como único aliado. Cada tanto me detenía, intentando escuchar más allá de mi propia respiración. Y entonces, lo confirmé, no eran imaginaciones. Había pasos. No eran fuertes, no eran apresurados, pero estaban allí, detrás de mí, repitiendo mi ritmo como un eco distorsionado. Me giré de golpe, apuntando la linterna hacia el pasillo por el que había venido. Vacío. Solo la piedra rugosa y el polvo suspendido en el aire. Pero cuando apagué la luz unos segundos, en la oscuridad absoluta, escuché claramente cómo los pasos se detenían también, como si esa presencia no necesitara ver para seguirme.
Un sudor frío me recorrió la frente. Volví a encender la linterna y aceleré el paso, tratando de convencerme de que tal vez era un arqueólogo local o un explorador escondido, alguien que no quería ser descubierto. Pero la libreta que había encontrado y la sombra inexplicable me decían otra cosa. Después de un tramo que pareció interminable, llegué a otra sala más amplia. Esta vez sí había inscripciones en las paredes, jeroglíficos desgastados, fragmentados, casi borrados por la humedad. Al iluminarlos, noté algo inquietante. No eran escenas gloriosas de faraones o dioses, como solía verse en los templos, sino imágenes toscas de figuras humanas inclinadas, como si arrastraran cadenas. Y en el centro, una figura más alta, sin rostro, observándolos. Me quedé petrificado frente a esos símbolos, cuando escuché algo aún peor, una respiración. No venía de mí. Era profunda, húmeda, como si alguien exhalara muy cerca de mi oído izquierdo. Giré la cabeza lentamente, y el haz de luz no mostró nada. Pero el aire, helado como nunca antes, me dijo que esa cosa estaba demasiado cerca. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que me dolía el pecho. Y justo cuando pensé en correr, noté otro detalle que me heló la sangre. En la pared opuesta, bajo los jeroglíficos, alguien había escrito en inglés, con una letra temblorosa: "No salgas sin mirar arriba". Levanté la linterna lentamente hacia el techo de piedra. Y allí, en la penumbra, alcancé a ver algo que no debería haber estado allí. Apunté la linterna hacia arriba, temblando tanto que el haz de luz vibraba contra la piedra. Al principio pensé que eran simples manchas de humedad, oscuras y alargadas. Pero pronto noté que se movían, muy despacio, como si se arrastraran pegadas al techo. Eran formas delgadas, retorcidas, que parecían adherirse a la roca como raíces secas. La respiración volvió, esta vez más fuerte, casi como un rugido contenido. Y lo peor no era el sonido, sino el eco que lo acompañaba. No provenía de un solo lugar, sino de todo el techo, como si aquellas formas estuvieran vivas. Retrocedí con torpeza, sin dejar de alumbrar hacia arriba. Fue entonces cuando una de esas sombras se despegó de la piedra. No cayó como un animal, sino que se deslizó lentamente, con movimientos fluidos, y su silueta se confundía con la oscuridad del pasillo. Apenas logré distinguir un brazo delgado, huesudo, que se estiraba más de lo normal. El instinto me obligó a correr. Corrí por el pasillo como si la vida dependiera de ello, con el corazón estallándome en el pecho. A cada paso, escuchaba detrás de mí un murmullo bajo, una especie de susurro en un idioma que no comprendía, pero que sentía directamente en los huesos. De pronto, el túnel se dividió en dos caminos. A la izquierda, un corredor estrecho con paredes cubiertas de grietas. A la derecha, un pasaje más amplio que descendía. Elegí el más ancho, esperando que me llevara a una salida. Pero mientras bajaba, noté algo inquietante. El aire estaba cada vez más pesado, más húmedo, como si me adentrara en el pecho de una bestia que respiraba lentamente. Al girar una esquina, me encontré con una gran sala circular. En el centro había un pozo abierto, profundo, rodeado de piedras talladas con símbolos extraños que no reconocí. La libreta en mi bolsillo parecía pesar más en ese instante, como si quisiera obligarme a leerla allí mismo. Me acerqué con cuidado al borde del pozo. El aire que salía de él era helado, y en su interior se escuchaba un rumor constante, como voces muy lejanas que se superponían unas a otras. Bajé la linterna para ver qué había al fondo. Lo que vi casi me arrancó un grito. Dos ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, demasiado grandes para pertenecer a algo humano. Me quedé paralizado, con la linterna apuntando hacia esos dos ojos inmensos que brillaban en el fondo del pozo. No pestañeaban, no se movían, solo me observaban con una paciencia antinatural. El aire que salía de aquella abertura era gélido y cada bocanada me helaba hasta los huesos. Sentí que no debía seguir mirando, pero era incapaz de apartar la vista. Entonces ocurrió algo peor. Justo al lado de esos dos ojos, comenzaron a abrirse otros. Primero uno más, luego dos, después 5, hasta que la oscuridad se llenó de decenas de pequeños destellos blancos, todos fijos en mí. No había una sola criatura ahí abajo, había muchas. El murmullo de voces ascendió con más fuerza. No era un idioma que reconociera, pero resonaba con un ritmo extraño, como un rezo invertido. Cada palabra se enroscaba en mi mente como si quisiera arrancar recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Sentí vértigo. Retrocedí tambaleándome, sin atreverme a apartar la luz del pozo. Entonces, algo se movió en el interior. Una mano alargada, grisácea, con dedos demasiado finos, se asomó desde la oscuridad.
Se apoyó en el borde de piedra, y detrás de ella comenzaron a trepar otras. Las criaturas querían salir. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia el pasillo por el que había llegado, pero a mis espaldas escuché como las piedras raspaban, como si esas manos estuvieran trepando. Los susurros se transformaron en un coro gutural que llenaba la sala. La linterna temblaba en mi mano y apenas iluminaba lo suficiente. Al volver sobre mis pasos, escuché algo aún peor. Delante de mí, en el túnel, aparecieron sombras moviéndose. No venían del pozo, estaban ya en los pasillos, esperándome. Me detuve en seco. Atrás, decenas de ojos ascendiendo. Adelante, figuras que bloqueaban el camino. Me di cuenta de que estaba atrapado en el corazón de algo que no debía haber descubierto. Mi única opción era un pasillo angosto a mi izquierda que no había notado antes. Me lancé hacia allí sin pensarlo, raspándome los brazos contra las paredes estrechas. El eco de mis pasos resonaba como un tambor, seguido de cerca por ese murmullo inhumano que nunca cesaba. En algún punto, dejé de distinguir que era mi respiración y que era ese coro de voces que parecía venir desde dentro de mi propia cabeza. Avancé a ciegas por ese pasillo estrecho, con los brazos rozando las paredes húmedas y ásperas. El aire era denso, como si llevara siglos sin ser respirado por nadie. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, y detrás de mí los susurros continuaban, aunque ya no podía saber si provenían del pozo o de mi propia mente. De pronto, el pasillo comenzó a descender. Mis pies resbalaban en la piedra lisa, y tuve que apoyarme en los muros para no caer. La linterna parpadeaba cada vez más. En una de esas sacudidas de luz, alcancé a ver símbolos tallados en las paredes, figuras humanas con rostros borrados, manos alargadas como las que había visto en el pozo, y ojos tallados en todas direcciones. Me invadió la sensación de que había entrado en un lugar donde nadie debía estar. Un sitio al que incluso los antiguos egipcios habían temido acercarse. El pasillo desembocó en una sala amplia, redonda, sin techos visibles, apenas iluminada por la luz mortecina de mi linterna. El suelo estaba cubierto de arena y fragmentos de piedra, y en el centro, un sarcófago oscuro permanecía abierto. Me acerqué, con el corazón golpeando en mi pecho. Dentro no había momia, solo un vacío profundo, como si el ataúd no tuviera fondo. El frío que emanaba de él era tan intenso que me dolían los huesos. Entonces lo escuché. No un susurro esta vez, sino una respiración pesada, profunda, que venía de dentro del sarcófago. Me alejé de un salto, y en ese momento la linterna se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Ya no veía nada, pero podía sentirlo. Algo estaba emergiendo lentamente del interior. El sonido de pasos arrastrados sobre la arena se acercaba hacia mí. Con las manos temblorosas, encendí el encendedor que llevaba en el bolsillo. La débil llama iluminó apenas unos centímetros, pero fue suficiente para verlo. A menos de 1 metro, una figura alta, encorvada, con la piel como pergamino y los ojos hundidos brillando con un resplandor enfermizo, me observaba en silencio. No grité. No podía. Solo di un paso atrás, y otro, buscando desesperadamente una salida. La criatura no se movió, solo inclinó la cabeza, como si me reconociera. En ese instante lo entendí, todo aquello no era un accidente. Yo no había llegado hasta allí por azar. Había sido guiado. Y lo peor, sentí que aún no había visto lo más oscuro de este lugar. Salí del túnel casi arrastrándome, con la arena húmeda pegada a la ropa y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a estallar el pecho. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no me dio tiempo a respirar profundo. Sabía que la criatura no se había quedado atrás. No podía oírla todavía, pero podía sentir su presencia, ese peso invisible que me seguía a cada paso. Caminé por calles estrechas de El Cairo, intentando mezclarse con los pocos transeúntes nocturnos y los puestos de comida aún abiertos. La ciudad parecía tranquila, pero cada sombra se movía de manera sospechosa, cada luz de farola parpadeaba con un tono inquietante. Incluso la bruma del Nilo parecía envolver las calles, convirtiéndolo todo en un laberinto difuso. En un callejón, decidí girar bruscamente hacia la derecha, buscando perderme entre las construcciones bajas. Fue un error. La figura apareció al final del callejón, alargando sus extremidades contra la pared, inmóvil, pero imposible de ignorar. Mi respiración se aceleró y el miedo se convirtió en un nudo en la garganta. Corrí, esquivando cajas, basura y gatos callejeros, tratando de mantenerme en calles iluminadas por neón, aunque la luz no disipaba la sensación de ser observado.
Cada paso que daba escuchaba un arrastre metálico, suave pero constante, siguiéndome desde atrás. La criatura no corría, no necesitaba apresurarse, sabía exactamente a dónde iba. Sentí que la ciudad, con sus luces, sus comercios y sus coches, se transformaba en un escenario en el que yo era el único vulnerable. Al llegar a la plaza central, traté de incorporarme entre la gente, pero noté que las miradas de algunos transeúntes se desviaban hacia la misma dirección que yo. Una sombra enorme, demasiado alta para ser humana, se movía entre los edificios cercanos, desapareciendo y reapareciendo entre esquinas. Mis piernas empezaban a flaquear, pero la adrenalina me impulsaba a seguir. Finalmente, llegué a un puente que cruzaba el Nilo. La criatura no estaba a la vista por un momento. Sentí que era mi oportunidad de escapar. Pero al mirar hacia abajo, el reflejo en el agua mostró algo que me paralizó. La sombra estaba detrás de mí, proyectada de manera imposible, como si flotara sobre la superficie, acercándose lentamente mientras yo corría. No podía detenerme, no podía gritar. Cada respiración era un recordatorio de que si tropezaba, no habría nadie que me ayudara. La ciudad que conocía se había transformado en un laberinto terrorífico, y yo era su presa. Solo me quedaba un pensamiento: llegar al hotel, cerrar la puerta, y esperar, pero incluso entonces, no estaba seguro de que eso fuera suficiente. Corrí por los pasillos de mi hotel, el sonido de mis pasos resonando como tambores en la noche silenciosa de El Cairo. La criatura ya estaba demasiado cerca, podía sentir su presencia en cada respiración que tomaba, como un aire pesado que me empujaba hacia adelante. Las luces del vestíbulo parecían parpadear, y cada sombra se alargaba, mezclándose con el miedo que me consumía. Al llegar a la habitación, cerré la puerta de golpe, asegurándola con todas las cerraduras que tenía. Apoyé la espalda contra la madera y respiré agitadamente, escuchando cómo el silencio absoluto se enfrentaba al eco de mi propio corazón. Por un instante, pensé que estaba a salvo. Pero entonces, lo escuché, un golpe seco, como si algo pesado impactara contra la puerta, seguido de un susurro bajo, imposible de ignorar, que parecía pronunciar mi nombre. Temblando, busqué algo con que defenderme. Nada servía, no había armas, no había linterna, solo la certeza de que aquella sombra podía atravesar cualquier barrera. Me arrastré hasta la ventana, esperando ver la calle vacía, pero el reflejo del cristal me mostró algo imposible. La silueta de la criatura, alta, encorvada, observándome desde el interior de la habitación. El tiempo se detuvo. Cada segundo era eterno. No podía moverme, no podía gritar, solo observar. La criatura no atacó de inmediato, solo permaneció allí, mirándome con esos ojos que reflejaban un abismo. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Entonces recordé algo que había leído en la libreta que encontré en Saqqara: si deseas escapar, no lo mires. No lo nombres. No le des atención. Cerré los ojos con fuerza, conteniendo la respiración, y recité mentalmente todo lo que pude. Mi nombre, la fecha, cualquier pensamiento que me conectara con la realidad fuera de esa sombra. El peso en la habitación comenzó a disminuir. La silueta parecía desvanecerse, y el aire volvió a ser respirable. Abrí los ojos lentamente, el cuarto estaba vacío. La criatura había desaparecido. Temblando, me senté en el suelo, apoyando la cabeza contra la pared. Sabía que algo me había seguido desde las profundidades de Saqqara hasta el corazón de la ciudad, algo que había escapado a toda lógica. Pero por ahora, estaba vivo. Y aunque no podía comprender lo que había ocurrido, ni por qué, había aprendido una lección clara: hay secretos que la tierra guarda, y no todos los que se atreven a buscarlos regresan. La noche continuó, silenciosa, pero yo sabía que la ciudad de El Cairo ya nunca sería la misma para mí. Cada sombra, cada esquina oscura, cada susurro en el viento me recordaría que algo invisible me había seguido, recordándome que la curiosidad puede ser más peligrosa que cualquier desierto o túnel antiguo.